Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Hola, buenos días. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a hablar sobre todo, vamos a tocar el tema de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, vamos a trabajar varias temáticas que son importantísimas, sí, tener presente durante esta asignatura y durante este segundo periodo que corresponde a la asignatura de historia. Ya dejamos de lado de la geografía, pasamos a la historia. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a trabajar como tal? Tenemos varias, vamos a mencionar la sociedad colombiana del siglo XX, ¿sí? Una sociedad rural, la hegemonía conservadora, el gobierno de Rafael Reyes, los gobiernos conservadores, tenemos los gobiernos liberales y por último cerramos con el asesinato de un líder, Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Un acontecimiento como tal como el Bogotazo no se puede dejar pasar si vamos a estudiar Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Entonces es interesante todo lo que se va a estudiar porque son muchos los acontecimientos que caracterizan esta época. Entonces, tener en cuenta algo, estar concentrado, estar muy atentos, prestar mucha atención para poder comprender lo explicado. Entonces, iniciemos a ver. Durante los primeros años como tal del siglo XX, la población colombiana a principios de este periodo, ¿sí?, estaba compuesta por unos 4 millones de personas, entonces de las cuales el 90% de las cuales el 90% habitaba en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Que había una característica, ¿qué quiere decir eso? Que había una característica como tal que ayudaba, ¿sí?, o que en cierto modo influenciaba mucho, en cierto modo influenciaba mucho la sociedad colombiana de esta época y era el aprovechar las tierras, el aprovechar las zonas rurales. Las ciudades estaban poco pobladas, no había tanta industrialización, apenas era que estaba avanzando o comenzando ese periodo de industrialización en el país, que era bastante precario. Entonces la sociedad se concentraba más que todo en el campo y sobre todo porque por la poca población que había en nuestro país. Uno de esos aspectos como tal importante es el crecimiento demográfico, el cual era bastante lento. ¿Por qué era lento? Porque sobre todo aquellos menores de edad, ¿sí?, eh, niños en una edad de menor de un año, morían, ¿sí?, morían, y eso se daba a varias causas. Las causas principales como tal era la viruela, una enfermedad contagiosa como la viruela y la falta de higiene de la época llevan a que la tasa de mortalidad en menores de edad, sobre todo en niños menores de un año, fuera alta. ¿Eso quiere decir? Que observamos algo y es que desde 1905, ¿sí?, hasta lo que tiene que ver con 1951, ya toda la primera mitad del siglo XX, se puede decir que Colombia estableció o tuvo aproximadamente 12 millones de habitantes, ¿sí? Podemos redondear esa cifra. Entonces, esa fue una característica sobre todas estas condiciones, pero hay otras condiciones, hay otros aspectos que también nos pueden llevar a esta poca población. Entonces, por ejemplo, la salud y la educación, ¿sí?, con respecto al primero, este servicio del gobierno como tal no existía, por parte del gobierno que fuera prestado por el gobierno no existía, ¿sí? Eso quiere decir obviamente que era muy difícil el acceso a él, las personas quizás los médicos de la época, que a las familias pues tradicionales, las élites y demás pues eran quienes podían tener acceso, ¿sí?, a un buen médico, a una buena medicina, pues también se curaban, se salvaban. Pero ¿qué sucede? Que otros no. Habían otros que no, los de clase baja, media, que tampoco tenían ese acceso. Otro aspecto importante como tal que hay que tener en cuenta es la educación de esta época. Solo el 2% de la población colombiana era bachiller y el 0,5% llegaba a la universidad. Eso quiere decir que a la educación no todo el mundo tenía acceso, ¿sí? No todo el mundo tenía acceso a la educación, entonces es un aspecto para tener en cuenta. El analfabetismo se notaba mucho, ¿sí?, o se evidenciaba mucho en la población colombiana del siglo XX y no solamente en los primeros 50 años, sino inclusive se puede decir que un poco más adelante. Bueno, en cuanto a la economía, Colombia durante los primeros apartes del siglo XX basaba su economía en la exportación de productos agrícolas. Por eso
De ahí pues la concentración del 90% de la población en el campo. Entonces el café a inicios del siglo XX se convirtió en el producto principal de exportación de nuestro país, ¿sí? Ayudando a la creación de un mercado interno motivado por el desarrollo de los medios de comunicación. Este producto pues ayudó o fue un impulso, ¿sí?, a esa exportación nacional, ¿sí?, desde aquí hacia afuera a nivel internacional, de esa exportación internacional del producto del grano, ¿sí?, que nos catapultó en cierto modo a poder insertarnos en esa economía. Hay que tener en cuenta que también Colombia antes, pues durante el siglo XIX, también exportaba otros productos, pero como estábamos tratando del 20, pues nos concentramos como tal en este producto que tiene que ver con el café, ¿sí?, este grano. Bueno, lo que sigue como tal es observar cómo era la sociedad rural de esa época. Entonces, casi todas las personas, como decía, casi todas las personas vivían en el campo. Parece algo metafórico, pero era así. La vida de la mayor parte de la población colombiana continuaba girando en torno a las haciendas en las zonas rurales. Las haciendas, estos espacios, ¿sí?, estas estructuras, ¿sí?, estas grandes casas o casonas como son conocidas, eran los lugares donde las personas, peones, mujeres, niños, jornaleros, ¿sí?, hacendados, terratenientes, pues vivían y convivían, ¿sí?, en pro de una labor. Pues obviamente unos trabajaban para otros buscando un sustento, ¿sí?, y eso ocasionaba que se dieran unas relaciones interpersonales en este espacio como tal. Las condiciones laborales hay que tener claro, ¿sí?, y es que no eran bastante precarias, pues debido a los bajos salarios y al abuso de los hacendados. ¿Qué quiere decir? Los hacendados generalmente querían tener en condiciones de servidumbre a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque tras que le pagaban poco, lo que hacían era entonces hacerles grandes préstamos o préstamos con excesivos intereses que estas personas, pues con lo poco que ganaban, pues no le podían pagar, entonces tenían que convertirse en siervos, ¿sí?, prácticamente en siervos, y no se exagera. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en la vida de las personas durante el siglo XX? Fueron varios los cambios como tal. Bueno, entre ellos, bueno, la iglesia, ¿sí?, durante este siglo jugó un papel muy importante. Entonces, la iglesia católica era una institución que regía la vida de las personas, o sea, era quien mandaba, ¿sí?, sobre las personas, era quien decidía qué podías hacer tú. Tú eras juzgado, ¿sí?, por la iglesia católica. La iglesia católica fue una institución que se convirtió en una institución como tal muy poderosa, ¿sí?, en nuestro país, y sobre todo durante los gobiernos conservadores. La educación clerical, ¿sí?, a manos de la iglesia, y sobre todo el hecho de que se convirtiera en una institución que manejara, ¿sí?, muchas tierras, ¿sí?, hizo que también se diera como tal una lucha bipartidista, ¿sí?, o de pronto una fricción entre cada una de las personas que componían un partido y otro, ¿sí?, o alegaban por un partido y otro, liberal o conservador, por el hecho de que de las condiciones y sobre todo de toda la favorabilidad que se le tenía a la iglesia, ¿sí?, o sea, todo lo que el partido conservador se sentía como tal, cobijado, ¿sí?, teniendo a la iglesia de su lado, y era porque tenía un elemento, una institución que podía, en cierto modo, ¿sí?, maniobrar con el hecho de que de poder tener a la población de su lado. Eso es lo que buscaban los conservadores con la iglesia. Bueno, ¿cómo cambiaron los hábitos de las personas, ¿sí?, en este momento? Bueno, se dieron el surgimiento de varios elementos fundamentales, aspectos fundamentales, ¿sí?, en este periodo, sí, y por ejemplo, y fue que la llegada de los medios de transporte impulsó a que se dieran nuevos cambios en la vida cotidiana de las personas en Colombia. ¿Qué quiere decir? Uno de los cambios significativos era que ya las personas salían más de noche. ¿Por qué? Porque la electricidad pues tuvo cabida en nuestro país. Por otro lado, las mujeres, ¿sí?, ya pasaron de estar en sus casas sentadas, si puede decirse. Por otro lado, pues las mujeres ya pasaron de estar en su casa sentadas, cuidando hijos, criando, ¿sí?, sin hacer nada, a hacer unos elementos productores. O sea, las mujeres se dedicaban en cierto modo también a trabajar, ¿sí?, ya sea empacando tabaco, ya sea empacando café, ya sea empacando otro producto como tal. Ellas se dedicaban a una labor como tal, a mostrar que también tenían un posicionamiento en la sociedad, que lo podían lograr.
Por otro lado, pues el automóvil, ¿sí? Fue esencial. ¿Por qué? Porque ayudó al traslado, ¿sí? Eh, dentro de la misma ciudad y sobre todo traía muchos, o sea, una persona a otra de la ciudad y creer en una otra. En Colombia no existían las carreteras. Pues sí, hay que tener algo claro, y es que en Colombia en este momento no existían las carreteras, ¿sí? Existían más que todo eran caminos de herradura que eran utilizados por las personas para poder trasladarse o movilizarse, pero no carreteras como tal. Entonces, ya teniendo presente todo esto, sí, nos centramos en el tema que nos compete, sí. La hegemonía conservadora es el tema que nos compete. Bueno, ¿qué fue la hegemonía conservadora como tal? La hegemonía conservadora es el periodo de nuestra historia que va desde 1886 hasta 1930. ¿Cuál fue, cuál fue la característica principal de esta hegemonía, ¿sí? De este periodo de gobierno? Pues que los gobernaron durante 46 años, ¿sí? Óigase bien, 46 años. Y durante este periodo se coló uno que otro liberal. Entonces, ¿dónde inicia? Inicia con Rafael Núñez, ¿sí? Inicia con Rafael Núñez en el 86, con un periodo que se conoce como la regeneración. Obviamente la regeneración va desde el 80, obviamente mucho más antes, ¿sí? Eh, hasta, hasta el 80 y, hasta 1903, ¿sí? Es la regeneración, pero esta como tal, esta hegemonía conservadora comienza con Rafael Núñez. Hay que tener claro algo, y es que Rafael Núñez era liberal, perdón, pero es apoyado por quién, por los conservadores para llegar al poder. Una característica, un aspecto pues a enmarcar, ¿sí? Ese que Rafael Núñez era conservador, era liberal, pues, y pasó a ser apoyado por los conservadores para poder llegar al poder. Entonces, ¿cuáles eran como tal las características de la hegemonía conservadora? Entonces, durante este periodo, ¿sí? El Partido Conservador gobernó y controló todas las instituciones públicas, excluyendo a los liberales. Los liberales no mandaron en nada. Eran los conservadores los que estaban concentrados en gobernar el país. Si nos vamos un poco más atrás, antes los liberales también tuvieron un periodo de gobierno largo, en lo que se conoce como el liberalismo radical. Eso ya hace parte del siglo XIX. Bueno, ¿cuáles fueron los acontecimientos que marcaron como tal este periodo? A finales del siglo XIX y comienzo del XX, Colombia enfrentó dos hechos que hicieron ver a los gobernadores, ¿sí? O a los gobernantes, que los anhelos de paz, unión y progreso no se habían logrado. ¿Cuáles fueron esos dos acontecimientos como tal, o hechos que marcaron los inicios, finales del siglo XIX e inicio del XX? La guerra de los 1000 días por un lado y la separación de Panamá. ¿Sí? Guerra de los 1000 días por un lado, y por el otro lado tenemos entonces la separación de Panamá. La guerra de los 1000 días, ¿sí? Al lado de la larga tradición democrática de Colombia, las guerras civiles siempre han acompañado buena parte de las diferencias, confrontaciones y cambios políticos en nuestro país. No está de más decir que durante el siglo XIX Colombia vivió, o en Colombia se vivieron aproximadamente 9 guerras civiles, ¿sí? Guerras bipartidistas entre los liberales y los conservadores. Y la guerra de los 1000 días fue la guerra que más se notó. Cierto modo, ¿qué fue entonces la guerra de los 1000 días? Fue la guerra, o fue una confrontación que comenzó en 1899 y se extendió hasta 1902. Fue la guerra más violenta, ¿sí? La guerra civil más violenta del siglo XIX, ¿sí? Pues causó más de 100.000 muertos, dejando al país en una profunda crisis económica como social. ¿Cuáles fueron las consecuencias de dicha guerra? Muerte de más de 100.000 colombianos entre mujeres y niños, quienes también participaban en los ejércitos. No solamente eran los hombres adultos los que iban, no, también los niños, ¿sí? Y las mujeres participaban. Es como los ejércitos también independentistas, que estaban los niños y las mujeres. Bueno, en esta época todavía no se había perdido ese fervor, y los niños iban, acompañaban a sus padres también a estas luchas, y también terminaban decesos, terminaban muertos. También se vivió entonces una aguda crisis económica debido a los enormes gastos para financiar los ejércitos, ¿sí? Y el odio, por otro lado, entre los liberales y los conservadores, que
durante todo el siglo XIX, seguimos así la historia de nuestro país. Desde que se crearon en 1848, nunca se estableció una forma como tal de gobernar el país. Siempre se tenía una forma distinta y esa estaba la lucha por ver quién se tomaba el gobierno. Y eso fue lo que caracterizó como tal la historia política social, ¿sí? Y incluso, sí, historia política y social del país desde el 19 hasta el 20. Colombia nunca había sido pensada como tal, como nación, como república. No se pensó más allá de la independencia. Entonces, el bipartidismo estaba muy enmarcado. Si tú tenías un color rojo, tenías un color azul, obviamente eras enemigo del otro, ¿sí? Del otro que tenía el otro color, simplemente por identificar. Inclusive habían ciertas regiones enmarcadas, ¿sí? En las cuales simplemente habían liberales o ciertas regiones en las que simplemente habitaban conservadores. Un hecho trascendental, ¿sí? Una de las consecuencias más importantes de la Guerra de los 1000 días para nuestro país fue la pérdida de Panamá en noviembre de 1903. ¿Cómo y cuándo sucedió este acontecimiento? Este hecho se dio un año después de culminarse la Guerra de los 1000 días. Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903, declarándose independiente y creándose así la República de Panamá. Una separación que al día de hoy nos cuesta, nos duele, ¿sí? Por todo lo importante a nivel geográfico y comercial que significó o significaría Panamá hoy en día, ¿sí? Y que significó para esa época, pero que no fue aprovechado. Eh, ¿Qué se creó o qué se buscaba o cuáles fueron uno de los puntos que llevaron como tal a que se separara Panamá? El canal de Panamá como tal era ese espacio, ¿sí? Era esa construcción, era ese anhelo como tal, no solamente de Colombia, sino también de otros países del mundo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, inclusive Canadá, ¿sí? Observaban o tenían los ojos puestos sobre este espacio geográfico, este que estamos observando aquí, este espacio que comunicaba las islas o así, el Caribe antillano, ¿sí? El Mar Caribe, con el Océano Pacífico, y que el ser creado o el ser cercado, ser abierto, este espacio, ¿sí? Desde Colón, desde Colón, esta parte de acá hasta el Golfo de Panamá, ¿sí? Buscaba o daba paso a que el flujo comercial de embarcaciones fuera mucho más corto, ¿sí? Desde América como tal hacia Europa, hacia Asia y viceversa. Eso era lo que ellos buscaban. Entonces, en cierto modo, había un interés de quienes, de los Estados Unidos, quienes vieron en el canal, aprovechándose de qué, de que Colombia estaba en un punto distinto, la guerra de los 1000 días. Ese gobierno de la hegemonía conservadora, uno de los gobernantes, ¿sí? O de los políticos que llegó al gobierno nacional, hacia la presidencia, fue Rafael Reyes. Rafael Reyes Prieto fue un político conservador que llegó al poder con un objetivo, modernizar el país. Este señor tenía una mentalidad y era que quería como hacer unos cambios, ¿sí? Durante su periodo de gobierno, unos cambios significativos eh, que se pudieran pues plasmar en todo ese periodo que él tenía o que iba a gobernar. Hay que tener claro y en cuenta y era que podía gobernar durante 6 años. Entonces todavía no estaba reformado eso de que un gobernante solamente como hoy en día pues tuviese la oportunidad de gobernar 4 años. No, él podía gobernar 6 años. ¿Cuáles fueron los aportes de Reyes durante su gobierno? Bueno, creó el Banco Central en 1905 por un lado, ¿sí? Y por otro lado se fundó el Ministerio de Obras. Cabe resaltar algo y es que Reyes, por ejemplo, también incentivó la creación de vías férreas, el ferrocarril, establecer el ferrocarril en nuestro país. Por otro lado también quería crear carreteras y demás. Tenía un pensamiento modernista como tal a nivel de infraestructura en nuestro país que quería llevar a cabo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo terminó el gobierno de Rafael Reyes? Sucede algo y es que Reyes tuvo que renunciar a su mandato debido a que quería ampliar su periodo de gobierno. O sea, no se conformó con haber gobernado durante 6 años, ¿sí? Sino que también quería gobernar durante más años. O sea, que Reyes llega
en 1904, ¿sí? Hasta 1900 como tal 10, quería hacer su mandato, y de ahí quería tener 5 años más, pues eso no se le dio, eso no se le permitió. ¿Qué sucedió? Como él quería ampliar su periodo de gobierno por 5 años más, lo cual fue entendido obviamente como un intento de dictadura, no solamente por las élites tradicionalistas, sino también por los líderes tradicionales, obviamente se decidió crear un tercer partido político distinto al liberal y al conservador. Este partido político, obviamente de ascendencia liberal, porque había liberales ahí en ese partido político, era o se conoce como la Unión Republicana, ¿sí? ¿Quién era el líder del partido político? Carlos Eugenio Restrepo, ¿sí? Quien fue el que gobernó después de que Reyes tuvo que dejar su mandato. Él gobernó hasta 1914, que fue el periodo en que ya pues nuevamente se da entonces esa línea consecutiva de gobiernos como tal de los conservadores. Entonces los gobiernos de los conservadores se dan entre 1914 y 1930, ¿sí? Hubo 4 presidentes conservadores que gobernaron de forma consecutiva, ¿sí? En nuestro país. Cabe resaltar algo, y es que ya aquí cambió entonces la modalidad, ya no eran 6 años, ¿sí? Sino que ya cambió a 4 años de gobierno. Entonces las personas pues ya, o quien está en el poder, pues tenía simplemente ese espacio. Durante este gobierno conservador consecutivo de 1914 hasta 1930 fue José Vicente Concha, y seguido a él pasó o se le dio paso a Marco Fidel Suárez. Entonces aquí tenemos a José Vicente Concha y del otro lado pues tenemos al señor Marco Fidel Suárez. Entonces, ¿qué sucedió? Entre los años de 1914 a 1921, periodo en el cual estas dos personas, estos dos políticos pues estuvieron en el poder, se dio el retorno a la política tradicional en nuestro país. Quiere decir que estos presidentes se destacaron por algo, y es que porque en lugar de invertir el poco dinero que existía como tal a la modernización del mismo, algo que había pues incentivado Reyes, lo que hicieron fue satisfacer sus necesidades burocráticas. Entonces, lamentablemente, una de las características del gobierno de estos señores pues fue que se disminuyó, ¿sí? O se dio la disminución del presupuesto para obras públicas. Hubo una crisis, ¿sí? Económica a causa de la Primera Guerra Mundial, recordando que Reyes pues eh, termina, termina antes. Bueno, una crisis de la segunda, de la primera, perdón, de la primera guerra mundial. ¿Por qué? Porque estos dos señores, ¿sí? Concha y Suárez, comienzan entre 1914, va Concha, ¿sí? Hasta 1918, y el 18, culminado la primera guerra mundial, hasta el 21, entonces le toca a Marco Fidel Suárez. Entonces se dan cuenta que obviamente la crisis económica tambaleó también, y obviamente en Colombia se sintió, ¿sí? A causa de eso hubo una oleada, ¿sí? De protesta por parte de los obreros y trabajadores, quienes estaban descontentos por la forma como se estaban administrando los recursos, ¿sí? O los presupuestos nacionales. Entonces hubo muchas obras, hubo muchas protestas y oleadas de huelga, ¿sí? En este periodo de gobierno de estas dos personas. Seguidamente, después de estos señores, ¿sí? Desde el 21, ¿sí? Pues dice 22, 23, 24 y 25, el 22 al 25, seguidamente después de estos señores, ¿sí? 22, 21 hasta el 24, se dio el gobierno como tal de Pedronelo Ospina. Entonces, cuando Pedronelo Ospina, este señor, llega al poder, se encuentra con algo. ¿Con qué se encuentra Pedronelo Ospina? Se dio un hecho como tal trascendental durante el gobierno de este señor de Pedronelo Ospina, que es conocido como la danza de los millones. Ustedes dirán, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso, la danza de los millones? La danza de los millones fue que en este gobierno el país recibió alrededor de 25 millones de dólares pagados por los Estados Unidos como indemnización por la pérdida de Panamá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el país, o fue el país, que provocó que Colombia perdiera Panamá. Fue el que se metió en el medio cuando Colombia le dijo que no le quería dar los terrenos, no le vendía los terrenos del canal, donde se iba a construir el canal, para que ellos lo terminaran. Se enojaron, obviamente no les gustó, y lo que hicieron fue incentivar a la élite
panameña a que buscaran la independencia con apoyo norteamericano. Entonces, como indemnización, porque definitivamente Panamá se creó una como república y nunca volvió a ser de Colombia, Estados Unidos pagó 25 millones de dólares. Eso, en esa época, ¿qué era? ¿Qué significaba? Significaba como tal el doble del presupuesto nacional. Supongamos o digamos que Colombia, en ese momento, el presupuesto nacional de Colombia como tal era de 12,5 millones de dólares. Este señor, durante su gobierno, hizo varios aportes, pues construyó, ¿sí? Se dio la construcción y mejoramiento de vías férreas y carreteras, se dio la creación del Banco de la República y la Contraloría a cargo de la misión Kemerer. ¿Qué sucede? Sucede que el señor Marco Fidel, sucede que el señor Pedronel Ospina se volvió loquísimo con eso de tener tanto dinero, ¿sí? Y comenzó a construir. Colombia estaba incomunicada, chicos, ¿sí? Y chicas, Colombia estaba incomunicada, no había carreteras como les dije, solamente se incentivó fue la creación de vías férreas, poco a poco en el gobierno de Reyes, pues este señor lo quería llevar a cabo, entonces comenzó esa construcción. ¿Qué sucedió? Que no hay tanta plata, ¿sí? Para construir tantas cosas. Había tanta necesidad en el país que los 25 millones de dólares no alcanzaron. Y 25 millones de dólares en esa época era plata. Era plata, si hoy lo es, era muchísimo dinero. Entonces, sucedió algo y fue el hecho de que, como tal, este señor, sí, Pedronel Ospina, durante su gobierno entonces comenzaron las deudas, ¿sí? Los préstamos al extranjero y demás de Colombia porque necesitaba seguir construyendo y terminar las obras que había iniciado. Y por último, durante este gobierno, ¿sí?, de los presidentes conservadores, tenemos al señor Miguel Abadía Méndez. Entonces, Miguel Abadía Méndez, durante su gobierno, este gobierno se caracterizó, ¿sí?, iba del 26 al 30, ojo, se caracterizó ¿por qué? Por presentarse graves problemas sociales y dificultades económicas. Entonces, durante el gobierno de este señor Miguel Abadía, como tal, hubo hechos que marcaron este gobierno, ¿sí? Uno de esos hechos fue la masacre de las bananeras, de la cual vamos a ver un siguiente video, ¿sí? Un video para que tengamos en cuenta qué significó este acontecimiento que hoy en día está enmarcado en la historia nacional. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas, correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO, se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del
mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Lynch, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas, de una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Siena. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad retrata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. Los últimos años de la hegemonía conservadora fueron conocidos como la prosperidad al debe, ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata. Las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937.